Me llamo Amira bint Rashid Alna. Tenía 29 años y creía, con toda la arrogancia que conlleva una vida rodeada de oro y autoridad, que nada escapaba a mi control. Crecí como hija del jeque Mohamed Al-Nahyan, nieta de uno de los hombres que ayudaron a construir los Emiratos. Todo en mi vida olía a poder. Las paredes, la ropa, incluso el aire en los salones del palacio. Pero nada de eso me preparó para lo que viví ese día, cuando el desierto de Dubái aún parecía dormido, y yo, sin saberlo, estaba a punto de despertar. Cuando me la trajeron, lo primero que oí fue el sonido de cadenas, un ruido que rompió el silencio como una acusación. Mis guardias la empujaron a la habitación privada y cayó de rodillas ante mí. Levanté lentamente la vista, aún con mi té de azafrán en la mano, y la miré fijamente. Era joven, quizás un poco más joven que yo. Su rostro estaba marcado por el polvo y el cansancio, pero sus ojos... esos ojos me desconcertaron de inmediato. Era como si estuvieran fijos en algo invisible, inquebrantable. No había miedo. Había una paz que me irritó profundamente. La llamé por su nombre, Mansur, con el mismo desprecio que siempre me habían enseñado a dirigir a quienes traicionan la fe de nuestra familia. Le pregunté si entendía el peso de la acusación, abandonar el Islam, abrazar el cristianismo e incluso predicar en las calles de Sharjah. Levantó lentamente la cara, como si no tuviera nada que ocultar. «He encontrado la verdad», dijo, «y esa verdad es Jesucristo». La habitación se volvió pesada. Mis guardias apartaron la mirada, quizá temiendo mi reacción. Apreté la taza hasta que me dolieron los dedos. Le ofrecí lo que para mí era misericordia. Le dije que solo tenía que recitar la shahada, negar todo lo que decía, y podría volver a casa, volver a la vida normal. Cerró los ojos un instante, respiró hondo, y al abrirlos, había lágrimas, pero no de miedo. «Princesa, yo también tengo una familia», respondió con una dulzura que me dolió más que cualquier insulto. «Mi Padre Celestial lo dio todo por mí. Si lo niego para salvar mi propio cuerpo, ¿qué vida intento salvar? No hay vida sin Jesús». Eso me golpeó como un puñetazo, no de compasión, sino de furia. Me levanté con tanta fuerza que mi té cayó al suelo. En ese momento, todo en mí clamaba por una demostración de fuerza. Anuncié que sufriría el destino de quienes abandonaron nuestra fe, algo que serviría de advertencia para todos. Los guardias la levantaron, y aún así no se resistió. Simplemente me miró con una serenidad que no pude comprender. «Rezaré por ti, princesa», dije. «Jesús te ama, incluso hoy». Esas palabras se me quedaron grabadas, como si alguien hubiera iluminado con una luz justo donde ocultaba mis sombras. Mientras caminábamos hacia el lugar donde todo debía terminar, mi mente se remontó a mi infancia. Crecí viendo a los cristianos como enemigos, como aquellos que amenazaban nuestra existencia. Mi abuelo, uno de los hombres más respetados del país, solía sentarme en su regazo y contarme historias sobre antiguas batallas y cómo nuestra fe había sido atacada a lo largo de los siglos. Crecí creyendo que odiar era proteger, que endurecer el corazón era una virtud, pero la forma en que esa mujer me miraba, esa paz que transmitía incluso mientras caminaba hacia lo que, para mí, era el fin, todo eso empezó a sacudir lo que yo consideraba una verdad absoluta. Era como si algo intentara abrirse paso en mi interior, algo que aún no me atrevía a admitir. Recuerdo estar en el regazo de mi madre de niña, mientras ella me acariciaba el pelo y me decía con voz firme y dulce: «Amira, llevas sangre noble, nunca olvides quiénes somos y quiénes son ellos». Esa frase se convirtió casi en un mantra durante mi infancia. Crecí creyendo que había muros invisibles entre nosotros y los demás, muros que jamás debíamos cruzar. Mi educación fue impecable. Estudié en las mejores escuelas de Abu Dhabi y más tarde en la Universidad Americana de Sharjah. Pero detrás de todo ese conocimiento académico, había una narrativa constante. Poseíamos la verdad absoluta. Los cristianos eran impostores, peligrosos, inferiores. Mi madre, tan elegante e inteligente, siempre recalcaba esto: la compasión es para los nuestros, para los incrédulos, precaución. En aquel momento, estas palabras no me parecieron crueles, simplemente naturales, como si simplemente estuviera absorbiendo la realidad del mundo. Cuando cumplí 25 años, mi padre me confió algo impensable para muchas mujeres. Me convertí en una especie de consejera en casos de apostasía. No tenía un rol oficial, pero mi opinión tenía peso. Y yo, orgullosa de la confianza que mi padre depositó en mí,
Desempeñé este papel con una firmeza que me entristece recordar hoy. Cuando alguien era acusado de abandonar nuestra fe, me consultaban, y mi respuesta era casi siempre la misma: severidad, ejemplo, disciplina. Nunca olvidaré el primer caso que me llegó. Un hombre, de unos 30 y tantos años, fue visto entrando en una pequeña reunión cristiana entre trabajadores extranjeros. Cuando lo trajeron ante mí, apenas podía mantenerse en pie del miedo. Le di la oportunidad de negar lo que había hecho, y se arrodilló, llorando, prometiendo que lo abandonaría todo. Le permití regresar a casa. 3 meses después, descubrí que seguía buscando esa misma comunidad clandestina. Esta vez, no fui tan generoso. Lo enviaron a un centro de aislamiento en el desierto, donde las condiciones eran demasiado duras para cualquier ser humano. Nunca supe si sobrevivió, y peor aún, en ese momento ni siquiera me afectó. Otros casos pasaron por mis manos. Una filipina que trabajaba como empleada doméstica, sorprendida leyendo la Biblia en su lengua materna. Un joven emiratí que había estudiado en el extranjero y regresó con la fe cristiana en su corazón. Su propia familia me buscó, desesperada, implorando clemencia. Pero yo, cegado por un celo que creía santo, fui implacable. Creía que defendía mi fe, protegía a mi familia, honraba a mi pueblo. En el fondo, sin embargo, solo estaba aprisionando mi alma. Vivía en una jaula de orgullo, tradición y miedo. Un miedo tan profundo que ni siquiera lo reconocía. Rezaba, sí, pero rezaba para mantener vivo lo que ya estaba podrido dentro de mí. Y entonces apareció Laila. Esa noche, al escuchar de sus labios una paz que nunca antes había sentido, algo dentro de mí empezó a resquebrajarse. Fue como si su serenidad revelara el vacío que sentía. ¿Cómo podía alguien, a punto de perder la vida, hablar de amor, perdón y esperanza con tanta convicción? Me aterraba. No sabía cómo manejar esa clase de valentía. Una valentía que no provenía del odio ni de la fuerza, sino de la fe. En lugar de reflexionar, hice lo de siempre. Me endurecí. Ordené que la mantuvieran aislada en el sótano de mi residencia. Estuvo allí 3 días antes de la ejecución. Me dije que era para darle la oportunidad de reconocer su error, pero en el fondo quería quebrantarla. Quería que esa fe inquebrantable cediera. Quería que se rindiera, no por piedad, sino porque la mera existencia de esa paz me confrontaba. El primer día, envié a hombres experimentados a interrogarla. No eran monstruos, pero sabían cómo llevar psicológicamente a alguien al límite. Sabían exactamente qué preguntas hacer, qué silencio guardar, qué estrategia usar para desmantelar las convicciones. Pero al final del día, cuando recibí el informe, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Laila no se había rendido. Y peor aún, había rezado. Por mí. Cuando los interrogadores regresaron, después de casi 6 horas, estaban visiblemente perturbados. «Princesa, no habla», dijeron. «No se queja, no pide nada, solo reza, a veces canta». «¿Cantar?», repetí, como si hubieran dicho algo absurdo. Sí, canciones en árabe sobre su Dios. Eso me inquietó extrañamente. Era como si su resistencia no viniera de la fuerza física, sino de algún lugar al que yo no podía acceder. El segundo día, decidí ir en persona. Necesitaba comprender qué clase de fe podía sobrevivir a eso. Bajé al sótano alrededor de la medianoche. El aire era pesado, húmedo, con olor a metal y abandono. La puerta de la celda era gruesa y crujía levemente al abrirse. Cuando entré, ella estaba sentada en el suelo frío, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, murmurando palabras que reconocí como una oración. «Laila», llamé intentando mantener la voz firme. Abrió lentamente los ojos y me miró con una calma que me desconcertó aún más. «Princesa Amira». Había respeto en su voz, no sumisión ni miedo, solo respeto. Me senté en una silla de metal que mis guardias habían colocado allí. «¿Por qué?», pregunté directamente. «¿Por qué arriesgarlo todo por una fe extranjera? Naciste musulmán, tu familia es musulmana, podrías haberte guardado tus ideas. ¿Para qué andar predicando? ¿Por qué exponerte así?». Realmente quería entender. O tal vez solo quería encontrarle una falla a su convicción. Respiró hondo. «Porque encontré algo que no podía guardarme», dijo. «Princesa, viví 22 años siguiendo nuestras reglas. Recé, ayuné, intenté ser perfecta, pero siempre había un vacío y un miedo constante. Miedo a no ser suficiente, miedo al día del juicio final, miedo a que mis fracasos superaran mis buenas acciones. Así debe ser», interrumpí, casi automáticamente. «El temor de Alá es el principio de la sabiduría.
Continuó, como si mis palabras no fueran un obstáculo. Pero cuando oí hablar de Jesús, fue diferente. Él no me pidió perfección. Me ofreció gracia, tomó mi culpa, cargó con mis pecados y me dio la salvación como regalo, no porque la mereciera, sino porque me ama. Y cuando resucitó, abrió un camino entre Dios y yo. Hoy no vivo con miedo, princesa. Vivo en paz, una paz que no tiene precio, ni siquiera el precio de mi vida. Me quedé sin aliento. Quería llamarla engañada, ilusa. Quería afirmar que era influencia occidental, manipulación barata, pero no pude. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente en mí, como si hurgara en heridas que ocultaba incluso a mí misma, porque yo también tenía miedo. Siempre lo he tenido. Miedo a no agradar lo suficiente a Dios, miedo de que mis privilegios no me salvaran, miedo a la muerte, miedo al juicio. ¿Y tus padres?, pregunté, evadiendo lo que me preocupaba. ¿Sabes el dolor que les causaste? Una lágrima rodó por su rostro. Lo sé, y duele más que nada. Pero Jesús dijo que quien ama a su padre o a su madre más que a él no es digno de él, no porque quiera separarnos, sino porque sabe que solo él puede salvarnos. Todavía amo a mis padres, princesa, y rezo para que algún día ellos también lo conozcan. Me puse de pie de repente, sintiendo que algo dentro de mí se hacía añicos. Eres un fanático, espeté, y mañana por la noche tu fanatismo te costará la vida. Me fui sin esperar respuesta, pero al subir las escaleras, oí su voz detrás de mí, suave, pero tan clara que parecía atravesar el hormigón. Jesús te ama, princesa, incluso ahora, incluso mientras te preparas para mi muerte. Él quiere que tú también conozcas esta paz. Esas palabras se quedaron conmigo como si tuvieran vida propia. 2 horas después, ya amanecía cuando la caravana de coches negros salió de mi residencia. Yo iba en el segundo vehículo, rodeado de mis guardias de seguridad. En el coche de atrás, Laila estaba esposada y bajo vigilancia constante. El motor zumbaba en la noche silenciosa, pero dentro de mí había otro sonido, el eco inquietante de la frase que no podía olvidar. Jesús te ama, princesa. Y por primera vez en muchos años, no pude ignorarlo. El trayecto hasta Bürger al Rashid duró poco más de 20 minutos. Era como si la ciudad estuviera dormida, ajena a lo que sucedía dentro de esos coches oscuros. Las avenidas estaban vacías, y los letreros de neón parpadeaban como señales que no podía descifrar. El viento esa noche era diferente, más fuerte, levantando arena fina que arañaba las ventanillas. El edificio que elegí era uno de los más altos de Dubái. La planta 47 tenía una discreta terraza de mantenimiento, casi sin uso, sin cámaras, sin movimiento, sin riesgo de testigos. Mi intención era que todo fuera silencioso, invisible, pero a la vez simbólico. Me dije a mí mismo que era para proteger la fe, la familia y las tradiciones. Entramos al vestíbulo sin dificultad. Mis guardias de seguridad habían sido avisados con antelación. Luego subimos en un estrecho montacargas, que olía a aceite de máquina. Mantuve los brazos cruzados, intentando aparentar serenidad, pero ya me dolía la mandíbula de tanto apretarla. Rashid, mi jefe de seguridad, se inclinó hacia mí. «Princesa», murmuró, «aún hay tiempo para elegir otro camino. Puede simplemente desaparecer. Una salida limpia». «No», respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí mismo. «Quiero dejar claro que aquí nadie abandona nuestra fe impunemente». Cuando el ascensor se abrió en el piso 47, nos recibió un viento casi ensordecedor. Las luces de Dubái brillaban abajo como una interminable alfombra de oro y cristal. El Burj Khalifa se alzaba a lo lejos, iluminado como un faro en plena noche. La belleza de ese paisaje no hizo más que aumentar el nudo en mi interior. Trajeron a Laila unos segundos después. Caminaba despacio debido a las cadenas, pero con una dignidad que me irritó más que cualquier resistencia física. Al llegar al borde, los guardias la obligaron a arrodillarse ante aquella vasta extensión de luz y viento. Me acerqué a ella. Sentí el aire gélido golpearme la cara, trayendo consigo un fuerte olor a arena, como el presagio de una tormenta. «¡Última oportunidad!», grité por encima del viento. «Renuncia a esto y vivirás». Laila levantó la cara. Su cabello ondeaba a su alrededor como si intentara escapar del viento. Sin embargo, su mirada permaneció firme. Y había algo allí que me perturbó profundamente. No era orgullo, no era desafío, era esperanza. «No puedo renunciar a lo que sé que es verdad», respondió con suavidad, pero sin vacilar. «Pero antes de que todo termine, quiero que sepas algo, princesa. Dios está a punto de revelarse, no a mí, sino a ti.
Esas palabras me traspasaron. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quería decir con eso? No tuve el coraje de preguntar. Simplemente hice un gesto con la mano. Mis hombres la llevaron hasta el borde. No hubo gritos ni violencia, solo un movimiento rápido, decidido y definitivo. Al instante siguiente, todo pareció calmarse. El viento arreció, las luces se alejaron y mi respiración desapareció. Sentí como si flotara con ella, observando a lo lejos una escena que yo mismo había orquestado. Pero entonces, algo pasó. No era ruido, no era luz, no era nada que mis sentidos pudieran explicar. Era como si el aire a su alrededor hubiera cambiado. Algo imposible, algo que no encajaba con las leyes que yo conocía, algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo completo. Apenas parpadeé, apenas podía respirar. Y fue en ese momento, en esa imposible fracción de segundo, que me di cuenta. Mi vida entera estaba a punto de desmoronarse, o quizás empezar de nuevo. No era solo viento, era algo mucho más grande, algo que jamás podría haber imaginado. Una columna de aire pareció elevarse del suelo, brillante y casi sólida, llena de partículas de arena que se arremolinaban en espirales doradas, moviéndose con una precisión imposible. Laila entró en esta columna, y su caída simplemente se detuvo. No gradualmente, no por arte de magia, fue instantáneo, como si unas manos invisibles la hubieran atrapado. Flotó, envuelta por esa luz dorada pulsante, con una vida que nunca antes había visto. El viento que me rodeaba no era un viento del desierto, era profundo, armonioso, como un coro de 1000 voces que mi mente no podía comprender, pero mi alma reconocía. Me flaquearon las rodillas, caí contra el parapeto, agarrándolo con fuerza, incapaz de articular palabra. A mi alrededor, mis guardias estaban paralizados. Rashid, boquiabierto, parecía incapaz de creer lo que veía. Uno de los hombres dejó caer su arma al suelo, como si el acto en sí mismo hubiera perdido sentido. Y entonces vi algo que me destrozó el mundo. Dentro de la columna de luz emergió una figura. Al principio, pensé que era un efecto de mis ojos, reflejos del hormigón y las luces de la ciudad. Pero no. Era humana, pero más grande, más intensa, irradiando una presencia que mezclaba poder y serenidad. No pude distinguir su rostro, pues la luz que emanaba era demasiado intensa, pero vi sus brazos extenderse hacia Laila. Sus manos, brillantes como bronce pulido, descansaban sobre sus hombros, y en ese instante, Laila quedó completamente suspendida, inmóvil, como si estuviera en tierra firme en el aire. Y entonces, la figura, un ángel, porque mi mente finalmente aceptó lo que veía, se giró hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron, y sentí algo indescriptible. Fue como si todas las mentiras que había creído, cada acto cruel que había cometido, cada pensamiento de odio, hubieran sido expuestos a la luz sin sombra alguna. Vi mi propia alma reflejada en los ojos de ese ser, y lo que vi me aterrorizó. Orgullo, vacío, odio, pero también un amor que jamás imaginé que existiera. No me miró con condenación, me miró con compasión, y esa compasión fue aún más intensa que cualquier castigo que pudiera imaginar. El ángel me sostuvo la mirada solo 3 segundos, pero me parecieron 3 eternidades. Entonces, dirigió su atención a Laila. La columna de luz y viento la bajó suavemente al suelo, como una madre que coloca a su bebé en una cuna. Cuando sus pies tocaron el pavimento, la luz se disipó y el viento se calmó. Laila cayó de rodillas, llorando, con las manos alzadas al cielo, viva e ilesa. Me solté de la barandilla, retrocedí 2 pasos, mis piernas cedieron y todo se volvió oscuro. Cuando recuperé el conocimiento, estaba en el asiento trasero del coche. Rashid conducía a toda velocidad de vuelta a mi residencia. Otro guardia me sujetó la mano, intentando darme agua, mientras mi mente aún procesaba lo que había presenciado. Si estás escuchando esto y sientes algo que te conmueve, no lo ignores. Esta no es una historia inventada, es mi vida. Dios me alcanzó esa noche, y si pudo alcanzar a alguien como yo, puede alcanzar a cualquiera. Mi primer impulso fue intentar convencerme de que todo era solo una crisis nerviosa. Demasiado estrés, demasiada presión, noches sin dormir. Quizá mi mente finalmente se había desmoronado. Empecé a racionalizar. Fue una alucinación, una crisis nerviosa, un mecanismo psicológico para afrontar el hecho de que había ordenado la muerte de alguien. Pero en el fondo yo ya sabía que no era así. ¿Qué pasó?, pregunté con la voz ronca y rasposa. ¿Dónde está? El silencio dentro del coche era casi palpable. Finalmente, Rashid habló.
sin apartar la vista de la carretera. «Princesa, lo vimos. Todas nosotras. Ese viento, la luz, lo que sea que la sostuvo. No fue nuestra imaginación». «No digas tonterías», repliqué, aunque mi voz delataba mi propia duda. «No es ninguna tontería», dijo el otro guardia, aún pálido. «He estado en combate, he visto cosas terribles, pero nada parecido. Eso fue sobrenatural. Era un ángel, princesa, y nos vio». Mi corazón dio un salto como si alguien me hubiera apretado la garganta desde dentro. «Cállate», grité. «Fue una ilusión, un fenómeno meteorológico inusual, un torbellino, casualidad. Sigue viva, eso es todo». Pero Rashid negó con la cabeza. Cuando la señora se desmayó, yo también me desmayé. No sé qué pasó. Al despertar, necesitaba comprobarlo. Subí a la terraza. Ella estaba allí, arrodillada, sin una sola herida, sin polvo en la ropa, sin sangre, rezando. Tragó saliva con fuerza antes de continuar. Cuando me acerqué, ella levantó la cabeza y dijo: «Dile a la princesa que Jesús la ama y que no tiene por qué tener miedo». Sentí que el suelo debajo de mí desaparecía. «¿Y dónde está ahora?», pregunté casi sin voz. Ella se levantó y se alejó. No tuve el coraje de detenerla. Sus palabras me atravesaron como espadas. No había sido una ilusión. No había sido luz artificial. No había sido el viento. Era real. Y eso significaba que todo aquello en lo que había basado mi fe, mi identidad, mi sentido de la justicia, podía ser una mentira. Al llegar a mi residencia, me encerré en mi habitación. No dejé entrar a nadie. Permanecí allí 3 días sin comer, bebiendo solo sorbos de agua. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba aún peor. Cada vez que cerraba los ojos, veía al ángel, y más que eso, veía quién era yo realmente a través de esa mirada. Un espejo de mi propia maldad. Intenté rezar. Me arrodillaba 5 veces al día, pero las palabras simplemente no me salían. Sentía la boca llena de arena. Intenté leer el Corán, pero cada versículo parecía vacío, distante, como si hubiera perdido la vida que siempre creí que contenía. ¿Cómo podía ser que toda mi fe pareciera arena escurriéndose entre mis dedos? La 4ª noche, le pedí a Rashid que investigara discretamente. Necesitaba saber si alguien más había visto algo. Regresó con informes inquietantes. Los residentes de los edificios cercanos llamaron para quejarse de una luz extraña sobre el Burger Al Rashid. Un taxista afirmó haber visto una columna de fuego. El personal de limpieza de un edificio vecino grabó un video lejano, tembloroso, pero claramente visible, que mostraba algo inusual iluminando el cielo. Las autoridades desestimaron todo, diciendo que se trataba simplemente de trucos publicitarios, pero yo lo sabía mejor. Lo había visto, y mi alma quedó destrozada por ello. Fue entonces cuando comencé a investigar el cristianismo en secreto. Tomé una laptop que no estaba conectada a la red de mi familia. La encendí a escondidas, tras las cortinas de mi habitación, como si estuviera cometiendo un delito. Busqué Jesús, experiencias sobrenaturales y encuentros con ángeles, y lo que encontré me dejó sin aliento. Cientos de testimonios, miles. La gente se transformó de maneras que desafiaban toda lógica tal como yo la conocía. Historias de vidas cambiadas, curas imposibles, visiones, sueños, liberaciones, personas que habían experimentado exactamente el tipo de intervención divina que yo había presenciado. Y entonces comprendí algo que me dio frío y me calentó al mismo tiempo. No me habían engañado, me habían atrapado. Empecé a ahondar en las historias de personas que afirmaban haber conocido a Jesús de maneras sobrenaturales, pero, sinceramente, lo que más me impactó no fueron los relatos, sino él. Leí los evangelios en secreto, en el silencio de la madrugada, con la puerta cerrada y el corazón acelerado. Cada frase parecía desgarrar mis defensas. La figura de Jesús no se parecía a nada de lo que había aprendido. Hablaba con firmeza, pero lo que más me desconcertó fue la ternura con la que trataba precisamente a quienes el mundo despreciaba. Tocaba a los intocables, perdonaba a los irredimibles, amaba lo imposible, y al final simplemente se entregó, no por impotencia, sino por amor, por la gente perdida, por la gente destrozada, por gente como yo. Una noche, mientras leía sobre la crucifixión, algo dentro de mí se desmoronó. Fue como si el terreno que había defendido durante toda mi vida se hubiera desvanecido. Lloré de una manera que ya no recordaba ser capaz de hacer. Lloré por Laila, a quien casi maté,
Lloré por los rostros de todos aquellos a quienes había perseguido con convicción religiosa y un corazón duro. Lloré por mí mismo, por el alma vacía que insistí en disfrazar con poder y honor. Y entre lágrimas, una realidad me envolvió. Alguien allí, en esa antigua historia, me amaba sin exigir nada a cambio. No por mi linaje, no por mi religiosidad, no por mi título, sino simplemente porque eligió amarme. Pasé semanas buscando cualquier rastro de Laila. Usé los pocos contactos en los que podía confiar, como quien busca agua en el desierto sin dejar huellas. Finalmente, descubrí que estaba viva, escondida entre cristianos extranjeros en un humilde barrio de Sharjah, muy lejos del mundo lujoso en el que vivía. Salí al amanecer, escondida bajo ropa de calle, conduciendo sola. No recuerdo haber respirado bien durante todo el camino. Al llegar, el contraste me impactó. Edificios antiguos, tendederos improvisados, el olor a comida sencilla que se filtraba por las ventanas. Llamé a la puerta. Una mujer filipina me abrió y tras observarme en silencio, me dejó entrar. Era un lugar pequeño, sencillo, casi frágil, pero lleno de paz. Cuando Laila salió de la habitación y nuestras miradas se cruzaron, todo mi cuerpo se paralizó. Esperaba odio, angustia, miedo. Después de todo, había intentado quitarle la vida, pero ella solo lloró y susurró como si lo hubiera tenido claro desde el principio. Sabía que vendrías. Nos sentamos en el viejo sofá, uno junto al otro, respirando en un silencio que pesaba más que cualquier palabra, hasta que pregunté, sin poder contenerme, ¿cómo sobreviviste? Ella sonrió con una serenidad que me desarmó. Dios no me ha abandonado, dijo. Cuando me empujaron, pedí que, si mi muerte era segura, al menos sirviera de testimonio. Pero él me respondió de una manera que jamás imaginé. Sentí unas manos que me sostenían, como si me envolvieran, y oí una voz que decía, «Todavía no, necesita verte con vida». «Bueno», susurró, mirándome directamente a los ojos. «Estaba hablando de ti. No pude soportarlo más. Lo que había estado conteniendo durante días simplemente se rompió. Lo vi», admití con voz temblorosa. «Vi a ese ser abrazándote. Lo vi cuando me miró, y sentí como si todo lo que yo era hubiera quedado al descubierto. Ni la princesa, ni la autoridad, yo. Y lo que vi en mí me asustó más que cualquier juicio humano. Entonces Laila me tomó las manos, y ese roce fue lo más extraño, y a la vez lo más humano que había sentido en años. No había miedo, no había odio, solo gracia. Me sentí sofocado solo de pensar en el contraste. Yo, quien ordenó su ejecución, ahora siendo recibido por ella. ¿Cómo era posible? Antes de que pudiera justificarme, Laila me apretó las manos y dijo con una calma cautivadora, «Lo que viste en esa mirada es lo que todos somos, pecadores necesitados de gracia. Y Jesús vino precisamente para gente así, no para los fuertes ni para los justos, sino para los quebrantados». La forma en que hablaba de Jesús no se parecía a esos sermones duros que escuchaba en la calle. Era diferente. Era como si alguien me contara sobre una amiga que la había rescatado. Durante horas, describió cómo Cristo le había arrancado el miedo y la culpa del corazón. Me explicó el Evangelio de una manera sencilla, casi íntima. Dios se hizo hombre, vivió lo que ninguno de nosotros podría vivir, cargó con la culpa que jamás podríamos pagar y venció a la muerte. No era filosofía, era una persona viva. Cuando dijo que la salvación no se gana por méritos, sino que se recibe como un regalo, mi mundo se estremeció. ¿Y mi familia?, pregunté. ¿Mi título? ¿Mi vida entera? Si acepto esto, lo pierdo todo. Laila respiró profundamente. Jesús dijo que quien intente aferrarse a su propia vida la perderá, pero quien entrega su vida por él encuentra la verdadera vida. Puedes tener todos los palacios del mundo y aún así estar vacío, o puedes tener a Cristo y descubrir que ya lo tienes todo. Tragué saliva con fuerza. Entonces, ¿qué obtengo a cambio? Ella sonrió. La vida, de verdad, pero esa noche no tuve valor. Salí antes del amanecer con el corazón dividido, como si dos mundos lucharan en mi interior. Las 2 semanas siguientes fueron un tormento silencioso. Cumplí con mis obligaciones a la perfección. Sonrisas ensayadas, postura firme, voz controlada. Pero por dentro me sentía como una casa en ruinas. Lo peor eran los sueños, siempre los mismos. Me caía de lo alto del edificio, pero esta vez no había viento, ni luz, ni ángel. Era solo el vacío que me envolvía. Me despertaba gritando, sin aliento, y mi equipo pensaba que estaba enferma.
Mi madre incluso me tocó la frente y me preguntó si tenía fiebre. Mentí, diciendo que estaba bien, pero lo sabía. Mi alma se derrumbaba, hasta que una noche ya no pude soportarlo más. Me senté en el suelo de mi enorme y silenciosa habitación, rodeada de todo lo que el dinero podía comprar, y por primera vez me di cuenta de que nada de eso me sostenía de verdad. Era rica por fuera y miserable por dentro. Sin saber con quién estaba hablando, murmuré: Dios, quien quiera que seas, si Jesús realmente es quien dicen ser, necesito saberlo. Ya no puedo vivir así. Necesito paz, necesito perdón, necesito la verdad. El silencio era tan absoluto que parecía como si el mundo hubiera dejado de respirar. Entonces, de repente, algo cambió. No fue una visión, ni una voz audible, sino que la atmósfera de la habitación se llenó de una presencia tan real que apenas podía incorporarme. Era como calidez y cariño a la vez. No me daba miedo, era reconfortante. Y dentro de mí, de una manera inexplicable, escuché una frase tan clara como la luz: siempre te he amado, incluso antes de que supieras mi nombre. Ven a mí, tal como eres. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero por primera vez no fue dolor, fue rendición. Me tumbé en la alfombra de mi habitación y con voz entrecortada susurré: Jesús, no sé cómo hacer esto, pero yo te deseo. No tenía idea de qué palabras usar, no sabía cómo orar como oran los cristianos, pero en ese momento nada de eso importaba. Jesús, te deseo, susurré con la voz entrecortada. Te necesito, soy pecadora, he hecho tantas cosas malas, he herido a tu gente, pero si es cierto que moriste por mí, si es cierto que aún me amas, entonces te recibo. Toma mi vida entera, lo que fui, lo que soy y lo que seguiré siendo. Sálvame. En cuanto terminé esa frase, ocurrió algo indescriptible. Fue como si todas esas cadenas invisibles que había cargado desde la infancia, culpa, orgullo, miedo, soledad, se hubieran roto de golpe. Por primera vez, sentí el alivio de existir sin peso. Fue como respirar tras años de asfixia. A cambio de la oscuridad que me había acompañado toda la vida, llegó una paz tan profunda que no podía expresarse con palabras. Fue como si el amor de Dios me invadiera por dentro, reconstruyéndome. Lloré como un niño, no de tristeza, sino de liberación. Lloré porque, por primera vez, supe que no estaba solo, que era amado, que era perdonado, no por mi posición, ni por mis oraciones, sino por Él. Me quedé dormida sobre la alfombra, con la cara empapada de lágrimas, y al despertar, ya de mañana, la habitación parecía diferente. La luz del sol parecía más brillante, más cálida. Incluso el aire parecía tener un olor diferente. Y dentro de mí había una libertad que nunca había experimentado en mi vida. Pero algo tan profundo no podía permanecer oculto por mucho tiempo. Intenté ser discreto, pero era imposible seguir viviendo como antes. Dejé de ir a la mezquita a rezar con mi familia. Empecé a hacer preguntas en las reuniones religiosas que antes nunca me habría atrevido a hacer. Mis hábitos, mi mirada, incluso mi postura, todo delataba que algo había cambiado. 3 meses después, tal como había temido, la noticia finalmente estalló en casa. Estaba en mi habitación cuando mi hermano mayor entró sin avisar. La puerta se cerró de golpe tras él. ¿Es cierto?, casi gruñó. ¿Te has hecho cristiano? Podría haber mentido. Podría haber negado y evitado todo lo que vendría después. Pero, después de todo lo que he pasado, ya no podía negar a Jesús. Es cierto, respondí sin que me temblara la voz. Le he entregado mi vida a Cristo. Su grito resonó por toda la casa. En cuestión de segundos, otros familiares entraron en la habitación. Mi padre llegó el último, con una mirada que jamás olvidaré. No era odio, era dolor. Hija mía, ¿qué has hecho? ¿Entiendes lo que esto significa para nosotros? ¿Para nuestro nombre? ¿Para nuestra gente? Lloré. Papá, lo sé, siento mucho el dolor que esto causa, pero he descubierto la verdad y no puedo volver atrás. Los días siguientes fueron un asedio psicológico. Imanes, eruditos, consejeros, todos intentaban convencerme de que me habían engañado, de que me habían manipulado. Algunos debatieron sobre teología conmigo, otros me recordaron el peso de nuestro apellido. Y hubo quienes apelaron a mis emociones. Ninguno de ellos me hizo tanto daño como mi madre. Ella se arrodilló frente a mí, sosteniendo mi mano desesperadamente. Amira, susurró con los ojos llenos de lágrimas. Eres mi hija, la única que tengo. Te amo más que a mi propia vida. Por favor, deja esto atrás. Elígenos.
quédate con tu familia, vuelve con nosotros. Cada palabra que decía me llegaba al alma. Amar a mi familia nunca fue el problema. Perder su amor, eso era casi insoportable, pero algo había cambiado para siempre. Había encontrado un amor más grande, un amor que me rescató cuando yo mismo quería desaparecer, un amor que me veía en mi peor momento, y aún así, me llamaba por mi nombre, y por ese amor, no pude volver a la oscuridad de la que Él me sacó. Amaba a mi familia con todo mi corazón, pero el amor que encontré en Cristo era diferente, un amor que trascendía la muerte, un amor que me veía sucia, rota, violenta, y aún así me tendió la mano. No podía traicionarlo, no después de todo lo que había hecho por mí. Cuando mi familia se dio cuenta de que no cedería, la situación se descontroló. Empezaron a circular rumores entre bastidores de la élite, y pronto otras ramas de la familia real lo supieron. La presión sobre mi padre se volvió inmensa. No era solo un hombre, era un nombre, una institución, y ahora todos esperaban de él una respuesta. Una noche tranquila, entró en mi habitación acompañado de guardias. Su rostro estaba abatido. «Perdóname, hija mía», dijo con voz temblorosa, «pero no me has dejado otra opción. Estarás bajo arresto domiciliario hasta que recuperes la cordura». Así fue como me convertí en prisionera en la casa donde crecí. Se llevaron mi celular, mi computadora, mis libros, incluso mis cuadernos. Había guardias apostados en la puerta de mi habitación día y noche. Por primera vez, mi palacio parecía una jaula de oro. Pero irónicamente, nunca me había sentido tan libre. Pasé horas orando, leyendo la Biblia en secreto, hablando con Dios como se conversa con un padre que finalmente se ha encontrado. A pesar de todo el control que me rodeaba, mi corazón estaba más vivo que nunca. 3 semanas después del inicio del confinamiento, ocurrió algo que solo puedo llamar un milagro. Una de las empleadas filipinas, una mujer cristiana que llevaba años trabajando con nosotros, logró pasar una nota por debajo de mi puerta. «Mi hermana en Cristo», decía la nota, «el Señor ha abierto un camino. Prepárate, Él te sacará de aquí». Mi corazón se aceleró. No tenía idea de cómo sería posible, pero lo creí. 2 días después, durante una tormenta de arena tan intensa que apenas se veían 2 metros, el plan se hizo realidad. No puedo entrar en detalles sobre cómo sucedió para proteger a las personas valientes que arriesgaron sus vidas por mí, pero sí puedo decir que Dios guió cada paso. Salí de los Emiratos con documentos falsos, cruzando fronteras en silencio, siempre de noche, hasta que finalmente llegué a un país donde podía respirar sin miedo, donde Jesús podía ser mi Salvador sin que eso significara mi muerte. Dejé todo atrás, mi nombre, mi estatus, mis joyas, los coches, el palacio, la herencia, todo lo que alguna vez pensé que me definía, pero nunca me arrepentí, porque encontré algo infinitamente mayor. Encontré a Cristo, y Él vale más que todo lo que dejé atrás. Si estás escuchando esto y sientes que Dios te está llamando, pero temes el precio, déjame decirte con toda la sinceridad de mi corazón, nada de lo que renuncies se acerca a lo que ganas. Jesús lo vale todo. Hoy vivo en el exilio. No puedo revelar dónde estoy por razones de seguridad, pero estoy en un país occidental donde puedo caminar por la calle sin temor a ser arrestado por amar a Jesús. Fue un choque cultural enorme. De tener empleados que se encargaban de cada detalle de mi vida, aprendí a hacer la compra yo solo. De no preocuparme nunca por el dinero, pasé a realizar trabajos sencillos para pagar el alquiler. De ser tratado como un rey, me convertí en un refugiado anónimo más entre miles. Pero Dios nunca me dejó sin cuidado. Encontré una iglesia llena de personas que también habían huido de la persecución. Me acogieron, me discipularon y me enseñaron a caminar con Cristo con madurez. Se convirtieron en mi nueva familia cuando la mía se perdió por causa del Evangelio. Hace 2 años, sentí claramente que Dios me llamaba a hacer más. Quería ayudar a mujeres que estaban en la misma situación que yo, mujeres musulmanas que cuestionaban su fe o que ya habían conocido a Jesús, pero vivían con miedo. Empecé con algo pequeño, reuniones discretas en cafeterías, conversaciones en parques, visitas a hogares sencillos. Solo compartía mi historia, solo ofrecía esperanza, solo señalaba el amor que me rescató, y ese pequeño comienzo se convirtió en un ministerio vivo. El ministerio que inicié ha crecido de maneras que jamás imaginé. Hoy, contamos con una red de más de 300 mujeres repartidas en diferentes países: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Pakistán, Irán, que se reúnen en secreto para estudiar la Biblia, orar y animarse mutuamente.
Usamos aplicaciones cifradas, códigos, señales y todas las precauciones posibles. Es peligroso, pero también increíblemente hermoso ver cómo Dios obra en lugares inesperados. He presenciado conversiones milagrosas. Una mujer saudí tuvo un sueño en el que Jesús le dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Se despertó llorando y empezó a buscar cristianos que pudieran explicarlo. Una joven iraní, al borde del suicidio tras años de abuso, escuchó una voz que le decía: «Eres mi amada, no termines tu historia aquí». Esa voz la salvó y la llevó a Cristo. También presencié transformaciones radicales. Un hombre que antes perseguía a los cristianos, ahora predica con valentía. Una mujer que solía denunciar a otros a la policía, ahora distribuye Biblias, arriesgando su vida. Otra, cuya fe apenas comenzaba, tuvo un encuentro tan intenso con Cristo, en un sueño que no solo se convirtió, sino que se convirtió en líder espiritual de su comunidad. Cada historia me recuerda que Dios está activo, que sigue haciendo realidad lo imposible en el mundo musulmán. Cuando recuerdo aquella noche en el Burj Al Rashid, veo que Dios no solo salvó a Laila, también me salvó a mí. Usó el acto más cruel que jamás cometí, intentar matar a una de sus hijas, como un punto de inflexión para mi propia redención. Solo Él puede transformar el mal más profundo en algo extraordinariamente hermoso. Aprendí que Dios nunca llega tarde. Justo cuando Laila necesitaba ser rescatada, Él intervino. Ni antes ni después, en el momento perfecto. Esta lección se extiende a cada uno de nosotros. Ningún perseguidor está fuera del alcance de la gracia. Si Saulo, quien mató a cristianos, pudo convertirse en Pablo, el apóstol más grande, hay esperanza para todos. Si yo, quien ordenó la ejecución de un creyente, puedo ahora predicar sobre Jesús, entonces su pasado no define su futuro. Los milagros de Dios van más allá de quienes los experimentan directamente. Conmueven a testigos, familias, comunidades enteras. El milagro de Laila no solo la salvó a ella, sino que también conmovió el corazón de los guardias, de mi equipo y, ahora, de todos los que escuchan este testimonio. Si vienes de una familia musulmana o de cualquier lugar donde prevalezcan el miedo o la duda, quiero que sepas, Jesús te ama. No es un enemigo, no está lejos. Es el Salvador que buscó tu vida incluso antes de que nacieras. Seguirlo puede tener un precio, y sí, puede costar mucho. Me costó mi familia, mi país, mi título, mi comodidad, pero lo que gané, perdón, paz, propósito y vida eterna, es infinitamente mayor que cualquier pérdida. Y si ya eres cristiano, recuerda, hay millones de personas en el mundo musulmán sedientas de Jesús. Tienen sueños, visiones, señales y momentos que las llevan a Él. Cada uno de nosotros puede ser usado por Dios para traer luz a estos lugares oscuros, así como Él me alcanzó, transformó mi vida y sigue escribiendo historias que nadie podría imaginar. Buscan respuestas, y muchos pasan toda su vida sin encontrar un solo cristiano que los ame de verdad, que ore por ellos con sinceridad, que comparta el Evangelio con gracia y verdad. Si pudiera pedirles algo, sería esto: no miren a los musulmanes con miedo ni desconfianza, ámenlos. Ámenlos como Cristo me amó cuando aún era su enemigo. Oren por ellos. Acompáñenlos cuando enfrenten persecución por causa de Jesús. Participen en lo que Dios está haciendo en el mundo islámico, porque Él está removiendo aguas profundas allí. Y quizás tu desierto no sea literal como el mío. Quizás sea un matrimonio que parece desmoronarse, una enfermedad que te agota, una adicción que te aprisiona, o una tristeza tan profunda que parece interminable. Pero quiero que sepas, el mismo Dios que envió un ángel para evitar que Laila muriera ese día, es el Dios que puede sostenerte ahora, donde quiera que estés. El mismo Jesús que derribó los muros de mi orgullo dentro de un palacio, puede alcanzarte en tu lugar más oscuro. Quizás sientas algo ahora mismo, una opresión en el pecho, una sensación de calor, una inquietud inexplicable. Quizás provienes de una familia musulmana y estás empezando a cuestionar tu fe. Quizás has soñado con un hombre vestido de blanco. Quizás simplemente estás cansado de intentar llenar un vacío que nada en el mundo puede llenar. Este sentimiento no es casualidad, es Dios llamándote. No lo rechaces, no silencies esa voz. Si quieres conocer a Jesús, el Jesús que me salvó, el Jesús que cambió mi vida por completo, recuerda que puedes hacerlo ahora mismo. No necesitas un templo ni palabras complicadas, solo necesitas sinceridad. Ora así: Jesús, no lo entiendo todo,
pero quiero conocerte. Creo que moriste por mí y resucitaste. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Perdona mi pasado, transforma mi corazón, dame una nueva vida, enséñame a seguirte, cueste lo que cueste. En tu nombre oro. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, bienvenido a la familia de Dios. De ahora en adelante, ya no estás solo. Busca a otros cristianos. Lee la Biblia. Comienza con el Evangelio de Juan y habla con Dios todos los días. Crece en comunidad. Caminar solo es peligroso. Caminar con hermanos y hermanas es una bendición. Ahora, les pido algo desde el fondo de mi corazón. Si este testimonio los conmovió, por favor, compártanlo. Hay millones de personas que necesitan saber que Dios todavía obra milagros. Musulmanes que buscan respuestas en silencio. Cristianos desanimados que necesitan que se les recuerde el poder de Dios. Personas que creen que ya no hay esperanza. Por favor, comenta de dónde proviene este mensaje. Me gustaría mucho saber qué tan lejos está llegando. Si Jesús te habló a través de esta historia, escribe: Jesús es real. Si tienes tu propia historia sobre cómo Dios te encontró, compártela. Quizás alguien se sienta atraído por ella. Y si conoces a alguien de origen musulmán que tenga dudas, envíale este testimonio. Quizás sea justo lo que esa persona necesita escuchar hoy. Únase a esta comunidad de fe, personas que oran, que ayudan, que se apoyan mutuamente y que son testigos de lo que Dios hace. Juntos somos más fuertes y juntos podemos alcanzar muchas más vidas con el amor de Cristo. Que el Dios que rescató a Laila en el aire y me liberó de mi propio corazón endurecido te encuentre donde quiera que estés ahora. Que te envuelva con su amor, te conceda una paz que el mundo desconoce y transforme incluso las partes más complicadas de tu historia en algo que glorifique su nombre. Esta es mi oración por ti. Que Jesús te revele su rostro, que su amor sane tus heridas, que tu vida, como la mía, se convierta en una prueba viviente de que nada, absolutamente nada, es imposible para Dios. Él te ama, hoy, mañana, siempre. Cree en esto y deja que esta verdad transforme todo en ti. En el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Amén.